Muy bien, vamos a ver el criterio de la primera derivada. El criterio de la primera derivada nos sirve para clasificar puntos críticos en máximos y mínimos, basándonos en estas dos ideas, o en estas dos propiedades de la derivada, que los intervalos donde la derivada sea positiva, la función crece, y los intervalos donde la derivada es negativa, la función decrece. Entonces aquí un máximo, este sería el caso del máximo, se presenta cuando a su izquierda la función, la derivada es positiva, es decir, es creciente, y a su derecha la derivada es negativa, es decir, la función es decreciente. Y un mínimo, que sería este caso, se presenta cuando a su izquierda la derivada es negativa y a su derecha la derivada es positiva, es decir, creciente a la derecha y decreciente a la izquierda. Entonces, donde la derivada cambie de signo en un punto crítico, si la derivada cambia de signo, entonces tendremos un máximo o mínimo dependiendo del cambio de signo. Vamos a verlo con este ejemplo. Entonces derivamos. El primer paso es encontrar los puntos críticos, que son los candidatos a ser máximos y mínimos. Que la derivada sería 4x cúbica menos 16x, y la derivada de 2 es 0. Igualamos la derivada a 0 para encontrar los puntos críticos. Factorizamos aquí. Tienes que factorizarlo, resolver la ecuación, igualada a 0, resolverla de algún método que hayas visto previamente. Aquí factorizando es rápido. Hay que factorizarlo al máximo. Aquí tengo una diferencia de cuadrados, entonces lo puedo escribir como el producto de binomios conjugados. Aquí está ya totalmente factorizada la expresión del lado izquierdo, entonces cada factor me da una posible solución. Entonces una es x igual a 0, otra sería x igual a 2, y de este saco x igual a menos 2. Entonces tenemos tres puntos críticos. Estos tres valores son mi punto crítico, solo son la coordenada x. Son los que vamos a clasificar para saber si son máximos o mínimos. Para esto, entonces, lo único que hacemos, ya para terminar y saber qué tipo de punto, y de paso vamos a saber dónde crece la función, en qué intervalos, vamos a poner los números acomodados en una recta, en la recta real. En este caso ponemos menos 2 en orden creciente, obviamente en el orden de la recta. 2, 0 y 2. Realmente no importa que sigan una escala, que esté correcta la escala, sino que estén en orden. Y entonces esto me genera, en este caso, estos cuatro intervalos. El intervalo de menos infinito a menos 2, el intervalo de menos 2 a 0, de 0 a 2 y de 2 a infinito. Entonces lo único que tenemos que hacer es tomar un punto en cada uno de estos intervalos y evaluarlo en la derivada para saber cuál es el signo de este intervalo, es decir, si la función crece en ese intervalo o decrece. Entonces, estos puntos, por ejemplo, en el primer intervalo, voy a tomar un valor que esté en este intervalo, sería a la izquierda de menos 2, entonces tomo el menos 3 y lo sustituyo en la derivada. Entonces, si sustituyo en la derivada menos 3, me quedaría 4 por menos 3 al cubo, menos 16 por menos 3. Hacemos esta cuenta. Voy a hacer en la calculadora rápidamente. Entonces me quedaría 4 por menos 3 al cubo, menos 16 por menos 3. Y esto nos queda menos 60. El número que nos quedó no importa realmente. Lo que nos interesa es el signo. Este es negativo. Entonces, quiere decir que en todo este intervalo la función es negativa. Negativo y positivo. Negativo, perdón. En este intervalo, el que va de menos infinito a 2, la función es negativa, es decir, va decreciendo. Ahora hacemos lo mismo con un punto aquí. Tomas un punto en este intervalo. Voy a tomar el menos 1 entre menos 2 y 0, pues un número sería el menos 1. Y lo sustituimos en la derivada nuevamente. Aquí quedaría 4 por menos 1 al cubo, menos 16 por menos 1. Entonces aquí me quedaría menos 1 al cubo es menos 1, por 4 me queda menos 4, aquí sería más 16 y me queda 12 positivo. Entonces el número no importa, lo que me importa es el signo. Esto me dice que esto es positivo. Entonces en este intervalo en el que va de menos 2 a 0, la función es positiva, es quiere decir que es creciente. Entonces esto ya me clasifica al 2,
El 2, según el criterio, mira, cambia de menos a más. Entonces, el 2 es un mínimo. En la gráfica, el 2 se va a ver, a la altura del 2, la gráfica se va a ver así. Ahora tomamos una a la derecha del 0. Entre 0 y 2, pues el 1 está fácil. Y lo sustituimos en la derivada. Todas las sustituciones son en la derivada. Entonces me quedaría 4 por 1 al cubo, menos 16 por 1. Aquí va a quedar menos 12. Entonces, aquí la función es negativa. Entonces, en todo este intervalo de 0 a menos 2, de 0 a 2, perdón, la función es negativa, es decir, es decreciente. Entonces, ¿cómo se ve el 0? El 0 se ve así, cambia de más a menos. Entonces, el 0 es un máximo. Y por último, en el 2, a la derecha del 2, tomamos un punto. Vamos a elegir otro color. Tomamos un valor a la derecha del 2. En este caso voy a elegir el 3. Y lo sustituyo igual en la derivada. Va a quedar 4 por 3 al cubo menos 16 por 3. Y hacemos esta cuenta. Entonces me quedaría, la hago en la calculadora, y me queda 60. Entonces quedó positivo. Entonces esto me clasifica el 2. Como el 2 cambia de menos a más, sería este el dibujo que le corresponde, entonces es un mínimo. Es decir, con esto ya me puedo hacer una idea muy clara de cómo es la función. Aquí mismo la voy a dibujar. El 2 es un mínimo, entonces en el 2 se va a ver así. Aquí en el 0 es un máximo. Y el 2 es un mínimo. Lo voy a cambiar. Aquí se vería así. Después el 0 es un máximo. Hace esto. Y aquí en el 2 hace esto. Obviamente esto solo es un bosquejo, solo para ver una idea de la gráfica. Tendría que sacar bien las alturas y poner mis ejes para tener una gráfica ya más precisa. Pero desde aquí ya puedo saber cómo es la forma de la gráfica. Para concluir, se acostumbra a poner los intervalos donde crece, intervalos y los intervalos donde decrece. Intervalos de crecimiento. Entonces aquí es donde haya quedado un signo positivo. Aquí es 1. Los vamos a poner abiertos. Y aquí no se acostumbra a poner unión, pero si quieren ponerla no hay problema, pero no es lo correcto. Y de 2 a infinito. Son los intervalos donde hubo signo positivo. Y los intervalos de decrecimiento serían donde haya signo negativo. Sería de menos infinito al menos 2. Y en este caso de 0 a 2. Y listo. Este es el criterio de la primera derivada. Observaciones que debemos tomar en cuenta. 1. Si no hay cambio de signo, no hay problema. El punto no es ni máximo ni mínimo. Simplemente es un punto crítico. Si aquí en alguno no hubiera existido cambio de signo, nada más no es ni máximo ni mínimo el punto. No pasa nada. Simplemente la función seguiría creciendo. Podría ser que cambie otras cosas, como la concavidad, pero en máximos y mínimos, en primera derivada, no sé ya nada más sobre ese punto. Otra observación, en las asíntotas se puede presentar un cambio de signo. Entonces, conviene que si tú tienes una función que tenga una asíntota vertical, ¿cómo la distingues? Puntos o valores donde se anule el denominador. Si eso pasara, agrégalo a este razonamiento o a este procedimiento. Junto con los puntos críticos, pon la asíntota vertical. ¿Por qué? Porque puede pasar que haya gráficas así, que tengan una asíntota vertical y que en un punto a su izquierda sea creciente y a su derecha sea decreciente. Entonces podría presentarse este caso. Las asíntotas no se clasifican como máximos y mínimos, simplemente son asíntotas, pero puede pasar esto, que a su izquierda crezca y a su derecha decrezca. Entonces, si tienes una asíntota, agrégala aquí.
para que sepas el comportamiento y tengas un mejor bosquejo de la función. Muy bien, aquí terminamos.